Teoría de conjuntos. El concepto de conjunto es fundamental en todas las ramas de las matemáticas. Un conjunto es una agrupación bien definida de objetos no repetidos y no ordenados. Estos objetos se llaman elementos o miembros del conjunto. Un conjunto está bien definido si se sabe si un determinado elemento pertenece o no al conjunto. Por ejemplo, el conjunto de los bolígrafos azules está bien definido, porque a la vista de un bolígrafo se puede saber si es azul o no, mientras que el conjunto de las personas altas no está bien definido, porque a la vista de una persona no siempre se podrá decir si es alta o no. Los conjuntos son un medio por el cual los matemáticos hablan de colecciones de objetos de una manera abstracta. El matemático Cantor desarrolló esta teoría de conjuntos, y para él un conjunto era una agrupación de objetos simples por un todo. Pero actualmente, un conjunto se define como la colección de elementos que se agrupan mediante algunas características en común y que solo aparecen una vez, como por ejemplo, un conjunto de polígonos regulares entre el conjunto de los polígonos. Un conjunto se representa con una letra mayúscula y en negritas. Los elementos de un conjunto tienen carácter individual y cualidades que nos permiten diferenciarlos, cada uno de ellos es único, no habiendo elementos duplicados o repetidos. Y estos se denotan con letras minúsculas dentro de una llave. Ahora, existen varios tipos de notación. Primero veremos la notación por extensión. Un conjunto está determinado por extensión cuando se observan todos y cada uno de los elementos del conjunto, enumerándolos o indicándolos en forma sobreentendida. De esta manera, si A es un conjunto y A, B, C, D, todos sus elementos, es común escribirlos de la siguiente manera. A esta notación empleada para definir el conjunto A es conocida como la notación por extensión. Otro tipo de notación es la notación matemática. Y para representar que un elemento X pertenece a un conjunto A, en notación matemática escribimos que X pertenece a, o para negarlo, decimos que X no pertenece a. El conjunto universal que representamos con U es el conjunto de todas las cosas sobre las que se están tratando. Así que si hablamos de números enteros como un universo, es el conjunto de números enteros. Y si hablamos de ciudades, U es el conjunto de todas las ciudades. Este contexto del que estamos tratando siempre irá de acuerdo al conjunto universal. Existe además un conjunto que no tiene elementos, al que se le conoce como conjunto vacío. Las características importantes de este conjunto es que todos los elementos posibles no están contenidos en él. Por otro lado, si todos los elementos X de un conjunto A satisfacen alguna propiedad misma que puede ser expresada con una preposición P por X, con la determinada X usamos la notación por comprensión y esto se puede definir. A es el conjunto de elementos X que cumplen con la propiedad Px. Por ejemplo, el conjunto de A puede definirse como que A son los números n pertenece a los naturales, tal que 1 es mayor que n y n es menor que 4. Otra notación es llamada definición intensiva, la cual utiliza una regla o definición cinemática. El conjunto anterior puede ser definido como que A es el conjunto cuyos miembros son los 4 primeros números naturales. Se reconoce entonces las dos definiciones anteriores como equivalentes. Existen dos tipos de conjuntos. Unos pueden ser los conjuntos finitos y otros los conjuntos infinitos. En teoría de conjuntos, un conjunto infinito es el conjunto que no es finito. Algunos ejemplos de estos son los números naturales, enteros, racionales, irracionales, reales, imaginarios y complejos. Los números naturales son todos aquellos números enteros mayores que 0, mientras que los números enteros son todos aquellos positivos y negativos. Cabe mencionar que los números naturales se representan con una n, mientras que los números enteros con una z.
Se llama número racional a todo número que puede representarse como el cociente de dos números enteros con denominador distinto de 0. Los números irracionales son aquellos que poseen infinitas cifras decimales no periódicas, por tanto, no pueden expresar en forma de fracción. El número racional más conocido es pi, aunque otros números irracionales son, por ejemplo, el número áureo utilizado por artistas de distintas épocas. Al conjunto formado por los números naturales, al conjunto formado por los números racionales e irracionales es el conjunto de los números reales. A este se le designa con la letra R. Un número imaginario se denota por b, donde b es un número real e i es la unidad imaginaria, y equivale a raíz cuadrada de menos 1. Por último, los números complejos son que a más b, tal que ab pertenece a los naturales, e i es igual a la raíz cuadrada de menos 1. Cabe mencionar que los números complejos se representan con la letra C. Dentro de la teoría de conjuntos se encuentran sus operaciones. En esta ocasión veremos operaciones con unos conjuntos A y B utilizando notación por extensión. Esas operaciones son unión, intersección, diferencia, complemento y diferencia simétrica. Para cada par de conjuntos A y B existe un conjunto unión de los dos, que se denota como A unión B, el cual contiene todos los elementos de A y de B. En la intersección, los elementos comunes a y B forman un conjunto denominado intersección de A y B, representado por A intersección B. Es decir, que A intersección B es el conjunto que contiene a todos los elementos de A que al mismo tiempo están en B. Si dos conjuntos A y B son tales que A intersección B son iguales al conjunto vacío, entonces se dice que A y B son conjuntos disjuntos. En el caso de la diferencia, los elementos de un conjunto A que no se encuentran en otro conjunto B forman otro conjunto llamado diferencia de A y B, representados por A diferencia B. Esto significa que si X pertenece a A diferencia de B, y si solo y si X pertenece a A y X no pertenece a B. El complemento de un conjunto A es el conjunto de todos los elementos que no pertenecen a A. El conjunto complemento siempre lo es respecto al conjunto universal que estamos tratando. Esto es, si hablamos de números enteros y definimos el conjunto de los números pares, el conjunto complemento de los números pares es el formado por los números impares. La diferencia simétrica de dos conjuntos A y B viene dada por los elementos que pertenecen a uno y solo uno de los dos. En este caso, cabe aclarar que para la diferencia se utiliza una diagonal o un guión, y en el caso de la diferencia simétrica puede ser un rectángulo, un triángulo o un círculo con una diagonal. Los diagramas de Venn son ilustraciones usadas en la rama de la matemática, conocida como teoría de conjuntos. Estos diagramas se usan para mostrar gráficamente las agrupaciones de elementos en conjuntos, representando cada conjunto mediante un círculo u óvalo. Para representar la unión de dos elementos con diagrama de Venn, cabe mencionar que se deben de colorear ambos círculos. En el caso de intersección, solo se debe colorear la parte de unión entre ambos elementos. Juntos. En los diagramas de Venn que muestran la diferencia entre dos conjuntos, solo se debe colorear el área que es diferente respecto a la otra. El complemento de un conjunto es todo el universo a excepción de este conjunto. En el caso de la diferencia simétrica, solo va a abarcar la parte que no tiene en común ninguno de los dos términos, tanto del conjunto A como del conjunto B.